Ok. Aquí, sí. Como les decía, vamos a trabajar los estados democráticos versus estados totalitarios y cómo cada uno de ellos va a enfocar lo que es la política criminal. Por cuestiones de tiempo, quizás hoy trabajemos solo el estado totalitario y pues ya mañana profundizaremos más en el estado democrático, que es más conocido por todos nosotros. Por eso pues le voy a dedicar un poco más de tiempo a lo que son los estados totalitarios. Voy a iniciar diciendo que antes de entrar de lleno en los sistemas políticos, es necesario que manejemos algunos conceptos fundamentales sobre lo que es la institucionalidad política. ¿Cómo son esas instituciones políticas? ¿Cómo nacen? Para poder tener la base de comprender lo que vienen en las siguientes clases. Entonces vamos a estudiar algunos conceptos como qué es el Estado, qué es una nación, qué es un régimen político, qué es un gobierno, qué es una democracia y qué es la república. ¿Ok? Ajá, tenemos entonces que el Estado es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, un orden político y un orden jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad que está dotada de poder de coerción. Eh, Veamos allí que entonces estamos hablando de Estado como país, como nación, como un todo muy grande. No crean que es el estado de Tabasco, el estado de Yucatán, no. Estamos hablando de estado como nación. Es una agrupación humana fijada en un territorio determinado, con un gobierno determinado y unas leyes determinadas. ¿Cuáles son los elementos que van a caracterizar a ese estado? ¿Qué compone a ese estado? Bueno, tenemos por un lado, como podemos ver incluso acá en el concepto, inicia diciendo que es un grupo humano, es decir, lo que va a dar vida o nacimiento a un estado en un primer momento es las personas, es decir, el grupo humano. El grupo humano lo vamos a entender como un conjunto de personas que viven en un mismo territorio. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es el territorio? Es el espacio real o ficticio en el que se ejerce el poder y la autoridad. Eh, Espacio real o ficticio es porque pues, se ve, se siente, se pisa, es el real. Y el ficticio sería el que está delimitado en el papel, como las fronteras. Por ejemplo, las fronteras están delimitadas en realidad es en un papel o en un acuerdo, pero en realidad a nivel de la naturaleza no es que los países tengan estén quebrados o que por ahí no haya nada, no existe nada, ¿no? En realidad todos están unidos, pues, o sea, los que tienen tierra de por medio. Lo que los divide es una línea imaginaria, entonces por eso hay lugares del territorio que en realidad existen en el papel, en la diplomacia, pues, en los acuerdos internacionales. Por ejemplo, eh, allá por acá, estábamos hablando de eso ayer, ¿verdad? No me acuerdo, yo lo anoté por acá. Ok, Guatemala. Por ejemplo, no duden que alguien que esté, una persona que esté caminando pues por el territorio de México, en algún momento pise por el lado de la selva o del monte o donde no esté bien, con bastante señalización, un espacio de Guatemala y piense que todavía está en México y luego se meta en un problema jurídico, porque precisamente como les digo, las fronteras pues creadas por la diplomacia, en el papel, pues para que me entiendan, más o menos así. Pero en realidad usted sigue pisando tierra, ahí sigue la extensión de terreno.
o incluso hay fronteras que puede ser un río. Imagínate tú estar en un río y entonces luego meterte en un problema porque cruzaste para el lado del río que es del otro país. Pero eh, los países pues tienen delimitados sus territorios, sus fronteras y sus límites. Algunos pues no están demarcados en su totalidad porque, como les digo, hay espacios que son inhóspitos, que si la selva, que si el río, que si... Pero el país de acá, o sea, el dueño sabe, por decir, hasta acá me llega lo mío, no me pises ahí porque pues, estarías violando los límites. Y bueno, eso es territorio. Territorio, también allí aclararles que puede ser terrestre, aéreo, eh, marítimo, eh, o también hay el espacio subterráneo, que es donde están los minerales. Eso también forma parte del territorio de la nación. Eh, Poder. También un Estado debe tener poder, el elemento poder. ¿Qué es el poder? La capacidad de mandar y hacer cumplir las leyes. Supone una relación de autoridad. Hay todos unos organismos instalados que son los que van a dirigir las riendas de ese país. También tiene soberanía. Es la forma como se ejerce la autoridad dentro del territorio con independencia de otros estados. Entonces esa soberanía me va a reflejar a mí como país que yo tengo la libertad de aprobar o no aprobar leyes, de aprobar o no aprobar beneficios para el pueblo o sí, cualquier regulación sin necesidad de yo pedirle permiso a otro país. Este elemento sin ánimos de adelantarme en la materia, pero es para que cabe aquí muy bien el ejemplo. Soberanía, jóvenes, es lo que muchos países pelean eh, contra lo que son los Estados Unidos, pues, de que ellos pueden cada uno decidir cómo hace su política migratoria, cómo hace su política de persecución antinarcóticos, etcétera. Eh, Porque resulta que hay temas sensibles que los Estados Unidos ellos quieren como opinar, coaccionar o chantajear, de que si no lo haces de esta forma, entonces, no sé, te invado, te prohíbo, te bloqueo, y entonces ese tema de la soberanía de los estados es un tema bastante álgido que ha traído pues bastantes guerras, bastantes problemas por eso mismo, pues porque cuando un estado quiere mandar sobre otro, allí empiezan los problemas, como quien dice, allí empiezan a haber dificultades, enfrentamientos, etc. ¿Cuál es la finalidad entonces de unir todos estos elementos y de conformar un Estado? Bueno, la finalidad del Estado es buscar el bien común de todos sus habitantes. Esa sería la meta máxima, brindar una calidad de vida a todos los integrantes de ese país. ¿Me entienden hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ok, bueno, continuamos. Ok, también hay otro concepto muy importante que debemos manejar, que es la nación. ¿Qué es la nación? Bueno, aquel grupo humano cuyos miembros se sienten unidos entre sí, pero no es solo por el espacio territorial, muchachos. Para que vean por qué ese sentido de la nación, la patria, que te duela a ti cuando alguien se mete con tu país, bueno, es porque tenemos entre las personas que nacimos en ese lugar un vínculo natural, de sangre casi, histórico, geográfico, espiritual, cultural. Eh, es algo más espiritual, así como dice acá. Es sentirse no sé, me imagino que lo voy a definir así. Ser parte de una nación es como sentir ese cosquilleo, esa felicidad cuando tú escuchas un mariachi, si eres mexicano, por ejemplo, y que estés... ¿Y cuándo sientes tú ese amor por esa nación? Tal vez cuando estás lejos,
que te toque emigrar, que te toque estar, no sé, en Argentina o en España o en otro país muy distante del tuyo y que suenen unos mariachis por allí cerca, así sea en la calle, en un restaurante, en un sitio donde usted esté pasando y que usted tenga mucho tiempo sin ir a su país y se le salgan las lágrimas solo. Ese hormigueo, esa tristeza o esa nostalgia, o quizás esa alegría, si usted se fue y si usted se fue y pues le está yendo bien en el sitio donde está, lo que va a sentir es una nostalgia, ¿no? Por su país. Ese sentimiento, esa unión que usted tiene con esas personas, con ese lugar allá tan, que puede estar lejano, pero usted lo lleva ahí en su corazón, significa ser parte de una nación. Por eso nación no es lo mismo que Estado, porque el Estado necesita todos esos elementos que le mencioné, el territorio, la política, las autoridades, la soberanía, todo eso. Pero la nación es un elemento mucho más cultural, espiritual, es sentirse parte de. La nación puede existir de forma independiente del Estado, pero un Estado no puede constituirse si no existe una o más naciones dentro de su territorio. Ahí me van a decir, profe, ¿cómo es eso? No entendí, ahí sí me perdí. Bueno, tenemos la nación, no necesita un territorio, un gobierno, una soberanía, todo eso para existir, porque existe de forma independiente al Estado. Pero el Estado, recuerden que el Estado se conforma por población, es el primer elemento. Si no tiene esa población, que se sientan identificadas entre ellos, que sientan esa unión cultural, espiritual, de culturas, de todo eso, entonces no puede existir el Estado. Y por eso dice acá que un Estado incluso puede constituirse con una o más naciones. ¿Por qué? Vamos a suponer que que en México haya una gran colonia, o se le dice colonia, pero es un grupo humano de guajiros o no, a ver, vamos a ver, de judíos. Entonces, la nación judía, que ya pasó de ser más allá de una religión, ellos tienen sus creencias propias, sus costumbres, etcétera. Eso es una nación porque tiene su cultura y su espiritualidad y sus costumbres. Y están los mexicanos, normal. Entonces, México, por ejemplo, tendría dos naciones dentro de su mismo estado, dentro de su mismo territorio y siendo pues gobernadas por su mismo gobierno. Eh, de repente, algunos grupos étnicos aborígenes pueden considerarse una nación porque tienen su cultura, sus costumbres, sus creencias históricas, espirituales, aparte de las que tiene el resto de la gente. Entonces esa es otra nación que también vive dentro del mismo estado mexicano. ¿Sí? Cualquier momento que no me entiendan algo, me pregunto. Entonces tenemos, la nación puede existir de forma independiente del Estado, pero un Estado no puede constituirse si no existe una nación dentro de su territorio. Miren esto tan bonito. La nación es un vínculo natural. La nación es la voluntad de vivir juntos. O sea, a mí me gusta estar aquí, yo me siento parte de esto, yo soy parte de estas creencias, de esta cultura, a mí me gusta, bueno, eh, soy parte entonces de esta nación. También existen unos elementos que caracterizan la nación, que es la unidad étnica. Ya les decía que también hay etnias como aborígenes, o también hay grupos por intereses, como por intereses religiosos, que crean grupos, unidad histórica, unidad cultural y unidad lingüística. ¿Qué es esto de unidad lingüística? Bueno, que el lenguaje o la lengua va a determinar la existencia también de una nación. Por ejemplo, en las tribus que hablan un idioma, una lengua, perdón, determinada, ellos tienen esa característica que los va a identificar, que los va
caracterizar y por lo tanto los va a identificar como nación. Tienen unas creencias culturales y tienen una historia en común. Ok. Los estados pueden clasificarse en estados-nación o estados plurinacionales. Es decir, un estado que tenga dentro de sí solamente una nación, por ejemplo, vamos a suponer que en México solo existieran mexicanos y no existieran otros grupos eh, reconocidos como independientes, es decir, como algunas tribus, algunos grupos aborígenes, etcétera. Entonces decimos que todos somos mexicanos. Pero está un estado como por ejemplo Bolivia, que se hace llamar, así en las leyes también, Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Por qué Bolivia es plurinacional? Bueno, porque está el que se considera boliviano, pues moderno, vamos a decirle así, para que me entiendan más o menos, y está el que es boliviano aborigen, quechua, el que todavía conserva sus trajes típicos, su manera de comer, de bailar, de cantar, sus creencias religiosas. Entonces hay varias naciones dentro del mismo estado y por lo tanto se llaman estados plurinacionales. ¿Sí? Tienen varias naciones dentro de sí. De repente, nuestros países de América Latina en realidad somos plurinacionales, pero pues no nos hacemos llamar así, sino solamente un estado-nación. Por ejemplo, les pongo el ejemplo acá de Venezuela. Nosotros tenemos un estado dentro de Venezuela que incluso ellos mismos siempre bromean, pues, en las reuniones de que ellos deberían ya tener la independencia de nuestro país, o sea, que quisieran independizarse, porque ellos tienen otras culturas, como decir, otras tradiciones, otras creencias. Ellos son los guajiros, ¿sí? Ellos son guajiros, viven en el Zulia, un estado de acá de Venezuela. Pero ellos de por sí hace mucho tiempo se sienten como independientes, ¿sabes? Como que yo no soy igual al resto de los venezolanos y como la nación en sí lo hace es los vínculos que esa persona sienta, entonces pues siempre son como diferentes al resto de los venezolanos y pudiera entrar entonces Venezuela como en una clasificación de estado plurinacional, que tiene varias naciones dentro de sí. De hecho, nosotros acá tenemos un grupo como decir, una colonia de extranjeros bastante grande que son sirios. Incluso ya ellos están conformados, sirios venezolanos, se llaman organizaciones tanto comerciales como deportivas, como recreacionales, o sea, es todo un gran grupo de sirios que viven acá en Venezuela. Entonces, pudiera decirse que en América Latina en realidad los estados tenemos tendencia a ser plurinacionales. Tenemos varias naciones dentro de sí. ¿Okay? Ok, entonces después de conocer que es un estado, que es una nación, ahora vamos a conocer que es un régimen político, porque el régimen político va a estar dentro de lo que es el estado. Ok, entonces tenemos que el régimen político va a ser un conjunto de instituciones y normas que regulan al gobierno y la lucha por el poder dentro de un Estado. Los Estados deben tener regulaciones, ¿por qué? Resulta que siempre van a haber grupos en contra de la persona que esté dirigiendo en el momento. Y para controlar esas ansias de poder de algunos o ese deseo de tumbar al que está mandando, entonces ahí surge la necesidad de crear normas, leyes, instituciones para regular lo que es la gestión de gobierno o el régimen político. Eh, Existen varios tipos de regímenes políticos, de acuerdo con distintos principios políticos y sociales. Eh, Acá les traje esta clasificación, que es una de las más conocidas,
Claro, hay otras personas que lo clasifican eh, de forma diferente, ahorita les digo cuál es la diferencia en la clasificación, pero esta pues es la más estándar, diría yo. Están regímenes monárquicos que serían como los que todavía tienen reyes o reinas. Reina Isabel de España, rey de Inglaterra. Entonces, existieron mucho en los inicios de la historia, así era que se mandaba. Ya hoy día lo que quedan son vestigios menos poderosos, pero, pero, pero todavía pues debemos conocer, pues, y más por efectos históricos, de qué se trata o de qué se trataron. Es gobierno de una persona con limitaciones como la voluntad divina o las leyes. Se clasifican en absolutas y constitucionales. Es decir, el gobierno monárquico es el gobierno de una persona que fue impuesto o seleccionado por Dios. Por eso es que ya hoy día pues no se aplica porque quién va a, pocos personas diría yo, van a respetar a alguien solo que debe estar en el poder solo porque Dios lo puso o porque lo puso el Papa, como eran los tiempos de antes. Esos eran los regímenes monárquicos que se utilizaban en la Edad Media. Eh, se decía así, para que más o menos me capten la idea. Eh, el Papa es puesto por Dios. Ajá, Dios pone al Papa, el Papa pone al rey y el rey decide pues quiénes van a ser sus ministros o sus ayudantes o las personas en las que va a delegar la política del país. Y eso es un régimen monárquico, porque entonces, ¿quién quita al papa y quién quita al rey? Nadie, porque lo puso, porque la gente está segura de que lo puso fue Dios. Eh, y muy pocos que se levanten en contra de eso, pues son asesinados, son atacados. Eso es monarquía, cuando hablamos de reyes. Por otro lado, tenemos que en la historia sigue avanzando y se crean lo que son los gobiernos democráticos, gobiernos de los ciudadanos a través de la elección de autoridades por sufragio. O sea, allí viene lo que es el sufragio, la votación secreta, libre, directa. Esas son las características de la votación. eh, Se clasifican en presidenciales, semipresidenciales y parlamentarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, presidenciales. Hay un presidente, el órgano ejecutivo es una persona que a su vez tiene un gabinete de ministros, ¿no? Está semipresidencial, que está el presidente, pero tiene que gobernar siempre con la aprobación de un congreso o una cámara parlamentaria que lleva a votación todo lo que él vaya a hacer para poder elegir mutuamente. Todos tienen que ponerse de acuerdo. Y está el parlamentarismo, que es cuando los que gobiernan son los congresistas, por encima de lo que es una figura presidencial. Allí lo que hay es parlamento, y ese parlamento pues tiene un presidente dentro de sí, pero él lo que hace es representar la opinión de todo o de la mayoría de los diputados o parlamentarios o congresistas, depende del país como le llaman. Por otro lado, como les decía, que hoy vamos a hablar de régimen autocrático o totalitario, tenemos los regímenes autocráticos. Es el gobierno de una persona o partido sin limitaciones legales, que allí es donde está el problema. Se clasifican en totalitarismo y autoritarismo. Vamos a ver si podemos observar acá la diferencia entre ambos.
Hola a todos, de nuevo subimos un vídeo dedicado a un solo tema. El tema de hoy va a ser los gobiernos totalitarios y vamos a centrarnos especialmente en el gobierno fascista italiano y en el gobierno de la Alemania nazi. Comenzamos. Bien, en primer lugar vamos a preguntarnos y vamos a intentar responder por qué surgen estos regímenes totalitarios. Esto aparece entre 1920 y 1930 en algunos países de Europa. Estos nuevos regímenes políticos van a sustituir a sistemas demócratas. La razón del ascenso de estos partidos se explica por diversos motivos. Por ejemplo, la situación de Europa era muy mala tras la Primera Guerra Mundial. Existía una importante preocupación ante el posible estallido de un movimiento obrero similar a lo que había ocurrido en Rusia. Por otro lado, también había un importante temor ante la crisis económica que venía de Estados Unidos alrededor de 1929. Y todo esto desgastó al sistema liberal, al que se veía como el culpable de esta situación, por lo tanto se desconfiaba bastante de él. Así que lo que se hacía era que se buscaba una alternativa para intentar salir de esta crisis. Vamos a ver cuáles son las características de estos movimientos totalitarios. Estos movimientos van a conseguir el apoyo de todas las clases sociales, esto es importante, y va a ser muy importante en Italia y en Alemania, van a ser movimientos de masas. Estos movimientos van a crear un Estado totalitario centralizado alrededor de un partido único y van a oponerse a, por un lado, la democracia liberal, a la que se veía como algo incapaz de hacer frente tanto a la crisis como a una posible revolución social, y lógicamente se oponía al socialismo, al comunismo y al movimiento obrero. Estos movimientos, el socialismo, el comunismo y el movimiento obrero, fueron desarticulados y muy duramente reprimidos. Para llevar a cabo su política utilizaron varias técnicas. Una de ellas era sembrar el terror a través de grupos paramilitares, que eran grupos de personas que se organizaban como si fuera un ejército y que actuaban muy violentamente. También se utilizaron campos de concentración. Eso va a ser muy importante en la Alemania nazi. Y por otro lado van a manipular a las masas a través de la propaganda, de la utilización de grandes concentraciones de militantes y también controlando la cultura. Los métodos de actuación de estos regímenes totalitarios se basaban en el culto a un líder carismático, del cual emanaba todo el poder y que este líder representaba a toda la nación. También la sociedad se jerarquizaba en clases divididas según su trabajo, según la labor que desempeñaran, pero todo esto bajo la dirección de ese líder del que hemos hablado y también ayudado por los más capacitados. Otro elemento importante es la exaltación del militarismo. Este militarismo va a impregnar la sociedad civil y la juventud desde muy pronto va a ser educada e instruida en valores nacionalistas y militares. Y también, relacionado con esto, la guerra se va a ver como el método para expandir las fronteras de estos países y para generar una expansión imperialista. También va a ser muy importante el nacionalismo. Se va a reforzar y se va a remarcar mucho las ideas de unidad nacional y para eso se van a utilizar pues símbolos comunes, banderas, cánticos, etc. Y hay que comentar que en algunos casos, sobre todo en la Alemania nazi, esto va a degenerar en un importante racismo. Vamos a centrarnos entonces ahora en hablar del fascismo italiano. Bien, pues como ya hemos comentado, en el periodo de entreguerras en Italia vamos a tener una situación muy mala respecto a un gran desorden social y a una inestabilidad política. Van a aparecer muchos gobiernos en un periodo muy corto de tiempo. Y todo esto va a debilitar el sistema democrático. Y eso va a hacer que sea posible que suba al poder Benito Mussolini. Y lo hará en 1922. Pero vamos a explicar cómo llega ahí. Bien, pues Benito Mussolini es expulsado del Partido Socialista y luego él funda los Fasci di Combattimento. Este grupo, con el paso del tiempo, se va a transformar en el Partido Nacional Fascista, y eso será en 1921. Bien, pues en agosto de 1922 se convoca una huelga general por parte de los movimientos obreros. Y las escuadras fascistas de este Partido Nacional Fascista va a conseguir que los servicios más importantes de Italia sigan funcionando, y eso va a generar que se ganen las simpatías de la clase media. La cosa irá más allá cuando en octubre de 1922 se produce la marcha sobre Roma, es decir, van a tomar Roma para restablecer un orden
en el país que ellos dicen que el gobierno actual no podía mantener, no podía restablecer. Ante esa situación, el rey Víctor Manuel III los apoya y ante ese apoyo el gobierno que gobernaba en aquel momento dimite. Así que Víctor Manuel III le pide a Mussolini que forme un nuevo gobierno. Eso ocurre en 1922, pues en 1925 ya se ha establecido el sistema totalitario conocido como el fascismo, porque Mussolini poco a poco va a ir destruyendo el sistema demócrata que existía hasta colocarse él como la figura central del gobierno italiano. Vamos a ver las características de este fascismo italiano. Respecto a la política interior, como ya hemos comentado, se va a imponer Mussolini como el líder absoluto y todo el poder estará en sus manos. Se va a eliminar la oposición política, se van a quitar todos los partidos, e incluso se asesinará a algunos de los líderes de estos partidos, y el Parlamento será sustituido por el Gran Consejo Fascista. Respecto a la política exterior, se van a iniciar unas campañas para aumentar los territorios de Italia, para conseguir colonias. Como vemos en el mapa, eso se va a dar en el Mediterráneo y donde va a tener mucho éxito va a ser en África. Por otro lado, también se va a intervenir en la Guerra Civil Española y todo esto, estas medidas van a aumentar la popularidad del fascismo. Respecto a la economía, se va a dar lo que se conoce como la autarquía, que es que el Estado va a pretender abastecerse con sus propios recursos para no tener que importar productos de fuera. Y también se va a dar el intervencionismo, ya que el Estado va a controlar la producción de la industria italiana. Y también los sectores más importantes, la minería, la industria naval y la armamentística, van a ser nacionalizadas. También se van a realizar grandes obras públicas para dar trabajo y se va a aumentar la superficie cultivada. Respecto a la sociedad, se va a fomentar el corporativismo. Se van a crear corporaciones profesionales que van a agrupar a trabajadores y a empresarios de la misma profesión. De esa manera se van a eliminar los sindicatos. La pertenencia a estas corporaciones era obligatoria y de esta manera, al unir en una misma corporación a trabajadores y empresarios, se va a eliminar o se va a pretender eliminar la lucha de clases, que era el motor que generaba toda la lucha de obreros contra empresarios. Por otro lado, también se van a suprimir los derechos laborales y, por ejemplo, se van a prohibir las huelgas. Pasamos ahora a hablar de Alemania. Para la Primera Guerra Mundial, ya lo sabemos, el Imperio Alemán va a ser sustituido por un régimen democrático. Es lo que se conoce como la República de Weimar. La situación de Alemania, ya lo sabemos, era muy difícil porque, por ejemplo, se dio una hiperinflación sin precedentes, se dio una subida sin control de los precios y el dinero cada vez valía menos. Por otro lado, se llega en 1930 a 6 millones de parados y las clases medias estaban muy empobrecidas. Y a eso hay que añadirle, ya sabemos que ese temor existía, que tanto los industriales como los banqueros temían una revolución obrera. Y a esto hay que añadirle que se produce una importante inestabilidad política. ¿Por qué? Pues porque la República de Weimar va a estar atacada, por un lado, por el Partido Comunista, pero también se van a dar movimientos separatistas e intentos de golpe de Estado de grupos de extrema derecha. En uno de esos, en el Putsch de Múnich, que se produce en 1923, vamos a encontrar a Adolf Hitler, que es el líder del partido nazi. Este intento de golpe de Estado va a ser un fracaso y Hitler va a ser encarcelado. Pero durante su encarcelamiento va a escribir su obra Mein Kampf, Mi lucha, en la que va a dejar plasmado todo su ideario político y todas las cosas que cuando llegue al poder va a poner en marcha. Ante esta situación de tantos ataques, el gobierno se va a ir inclinando más hacia la derecha. Como se ha visto que ha fracasado el intento de dar un golpe de Estado, el partido nazi va a cambiar de táctica y con esta nueva táctica va a intentar conseguir aliados. Y lo va a conseguir porque poco a poco va a ir entrando en el gobierno a través de coaliciones. Sus apoyos van a ir aumentando y en 1933, ante el ascenso de los comunistas, Hitler es llamado a formar gobierno por el presidente de la República. Una vez en el poder, poco a poco Hitler va a terminar con la República de Weimar. Y cuando en 1934 el presidente Hindenburg muere, Hitler se autoproclama Führer. Se impone una dictadura poco a poco y funda el Tercer Reich. La política de Hitler consiguió unir, por un lado,
todo el deseo de revancha de gran parte de la población frente a los ganadores de la Primera Guerra Mundial con unas medidas que recuperaron la economía alemana. Y todo esto impregnado, por un lado, de un racismo antisemita. Ahí tenemos varias imágenes en las que se ven quemas de sinagogas, las personas tenían que llevar la estrella de David para saberse quién era judío y quién no, y las tiendas de los judíos se marcaban con esa estrella de David para que la gente no comprara allí. Pues como decimos, se da un racismo antisemita y también un exaltado pangermanismo. El pangermanismo es una idea que había de que todos los pueblos alemanes tenían que unirse en un mismo estado, lo que implicaba atacar a países vecinos y también echar a los extranjeros. Vamos a ver las características del régimen nazi. Respecto a la política interior, se impuso el control del partido nazi, de nuevo un partido único, ayudado por la policía política, la Gestapo, y también por fuerzas paramilitares, las SA. Estas SA, cuando empezaron a tener mucho poder sus líderes, desde el mismo partido nazi, estos fueron eliminados, en la conocida como Noche de los Cuchillos Largos. Y el poder que tenía la SA va a ser tomado por las SS, que eran originalmente la guardia personal de Hitler. Respecto a la política exterior, el partido nazi va a denunciar el Tratado de Versalles, va a plantear reivindicaciones territoriales y va a llegar a enfrentamientos con países vecinos. También participará, igual que Italia, en la Guerra Civil Española y esta política exterior va a poner en peligro la paz internacional y, como sabemos, desembocará en la Segunda Guerra Mundial. Finalmente vamos a hablar sobre la economía y la sociedad y sobre la economía. De nuevo, aquí también se recurre a la autarquía y la producción industrial va a orientarse a cubrir las necesidades militares. Ya sabemos que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán se redujo mucho. Bien, pues a partir de ahora se va a producir un rápido rearme. Tan rápido que entre 1936 y 1939, en solo 3 años, los efectivos militares se van a multiplicar por 130. Esto y otras cosas generarán mucho empleo, tanto que en 1938 se consigue el pleno empleo. Respecto a la sociedad, se fomentó una política natalista, que se tuvieran muchos hijos, para incrementar las reservas de soldados. Como ya hemos comentado, todo esto va a desembocar en la Segunda Guerra Mundial, pero eso será un tema que trataremos en otro vídeo. Bien, pues hasta aquí este vídeo hablando de los totalitarismos, espero que os haya sido útil. ¿Ok? Bueno, entonces ahí veíamos más o menos la estructura de ese totalitarismo. Estaban hablándonos de Mussolini, de Hitler, y de cómo ellos veían la forma en la que se debería gobernar. Se debería gobernar de forma que todo dependiera del Estado, que la producción fuera totalmente nacional para no tener que estar a expensas de lo que otro país decida venderle o no venderle. Por ahí van bien, porque buscar la independencia económica es bueno, pero ¿cuál es el problema? Cuando entonces empezamos a buscar que sea el Estado el que produzca el mismo todo, incluso asfixiar a las empresas privadas que existan dentro de mi propia nación. Y pues el hecho de volver pública todas las empresas, todas las productoras, al fin y al cabo va a terminar en una parte inapropiada de la historia. No se va a lograr o va a crear vicios, porque entonces el Estado el que va a tener control hasta de los alimentos, y cualquier persona que después tenga inconformidad con ese gobierno, pues se va a ver visto en un gran problema. Entonces ese gobierno de una persona o de un partido sin limitaciones legales se le va a llamar autocrático. Y ese tipo de gobierno se clasifica o se subdivide en dos tipos, que hay totalitarismo y autoritarismo.
acá les traje un mapa conceptual para que pues reflejemos las diferencias más notables, si se quiere, democracia y totalitarismo. Entonces tenemos que son ambos sistemas políticos. La democracia se basa en la pluralidad de ideas, en los principios que conviven en la sociedad, como el respeto, la diversidad étnica, social y cultural. Y por otro lado, tenemos el totalitarismo, que se basa en una ideología que aspira a crear un hombre nuevo y sostiene la idea de la discriminación cultural y étnica. Ya veíamos allí que Hitler, como totalitarista, se caracterizó por su discriminación hacia el pueblo judío, lo que era la filosofía antisemita, se le llama también. Discriminaba a los judíos, decían que era una raza inferior, que solamente la raza pura alemana, la raza aria, era la que debía subsistir, la que debía vivir allí en Alemania, la que debía vivir, pues. Los otros no tenían derecho ni siquiera a eso. Ya podíamos ver ahí en el video cómo les marcaban con la estrella de David, la estrella de 5 puntas, las casas, la ropa, etcétera, a los judíos para que nadie comprara allí, para que no les hablaran, etcétera. No sé si han visto una película que se llama La vida es bella. En La vida es bella podemos ver cómo una familia judía pues sufre todos los embates de esa exclusión antisemita, que en realidad no tenía un basamento de fondo, pues, o sea, no era que, no quiero a los judíos porque son delincuentes y me corrompen mi sociedad, por ejemplo, no. Por ahí hay especulaciones históricas que dicen que Hitler no quería a los judíos fue porque una prostituta judía le contagió una enfermedad sexual, por ahí dicen. También hay otras hipótesis que dicen que él tenía familiares judíos y que para borrar ese pasado, porque él se sentía avergonzado de eso, entonces él atacaba a todos los judíos que podía. Y hay otros que dicen que como él durante la Primera Guerra Mundial él fue soldado y fue torturado, creo que en cámara de gas, algo así, él tenía esa idea de que algún día se iba a vengar de todos ellos y pues de ahí nace su sentimiento antisemita. Hay varias hipótesis allí de dónde nace el odio, ¿no? Pero creo que es una de las cosas más difíciles de determinar si la persona no lo ha expresado, si no se lo ha contado a nadie, ¿cómo vamos a saber en realidad la verdadera historia, como quien dice? Vamos a ver cómo es el Estado en democracia y el Estado en totalitarismo. El Estado, dentro de una democracia, se basa en la división de poderes, que ejercen distintas funciones. El Estado propicia la existencia de diversos partidos políticos. ¿Qué observamos allí? Bueno, la existencia de los partidos políticos es lo que va a garantizar a mí que va a haber unas elecciones transparentes, que va a haber unas elecciones con diversidad de opiniones, que todos tienen cabida, todas las ideas, todas las propuestas, y que el ciudadano va a poder expresar libremente a cuál de esos candidatos apoya. Entonces, la democracia se va a caracterizar por eso, por la existencia de diversos partidos políticos. Cuando ustedes vean en un país llamado Estado en esta clase, que hay persecución, que empiezan a haber persecuciones para determinados partidos políticos, que empieza a haber coacción, que empieza a haber cierre de partidos, etcétera, ahí preocúpense. Puede ser que haya ya un vestigio o un anuncio de que va a haber un ataque a lo que es un sistema democrático, porque como les digo, lo que primero caracteriza una democracia es la libertad para existir y registrar y que funcionen muchos partidos políticos. Con respecto a los derechos de los ciudadanos, en democracia, los derechos fundamentales y las libertades públicas están garantizadas por la Constitución. En nuestras constituciones se encuentra que los derechos humanos son el objetivo de ese gobierno en específico que
que va a estar coordinando, que va a estar mandando, que va a estar gobernando en ese momento histórico. Y por lo general, pues como les he comentado en otras clases, la Constitución no es derogada y transformada tan rápidamente, sino que algunas constituciones de algunos países ni siquiera son transformadas a lo largo de su historia. En otros países han sufrido algunas adecuaciones en algunos artículos y en otros países pues sí se han cambiado, pero eso después de 100 años, después de 50 años, no es así que va cambiando tan continuamente. Y en las mismas están establecidos los derechos humanos que se respetan para las personas de ese país. Me dan un chancecito. Ok, entonces tenemos acá entonces el totalitarismo, por otro lado, que se basa en una ideología que aspira a crear a un hombre nuevo. Se basa o sostiene la idea de la discriminación cultural y étnica. En este totalitarismo, el Estado está representado por un individuo. Ese individuo, eh, ese individuo o esa persona domina todo y todas las personas que viven en ese Estado tienen que someterse a lo que él diga. Solo se permite un partido político único. Por eso les decía, en democracia, cuando estemos en democracia y veamos que se empiezan a atacar a los partidos políticos diversos para que no existan, para que desistan, para que no inscriban candidatos, y empecemos a ver que todos tenemos que como que ser militantes de un solo partido, recuerden esta clase de hoy, cuando vean eso en algún momento de su vida o en algún país, no importa el país que sea. Hay unos derechos ciudadanos, con respecto a los derechos ciudadanos, miren lo que sucede en un Estado totalitario, dice, no están garantizadas las libertades públicas, los opositores al gobierno son perseguidos y eliminados, los medios de comunicación son controlados por el Estado. Ok, ¿por qué los medios de comunicación son controlados por el Estado cuando hay un totalitarismo? Vamos a ver quién me ayuda allí, a ver qué ideas se les ocurre. La pregunta es esta, escuchen bien. ¿Por qué cuando es un gobierno totalitarista controla los medios de comunicación? ¿Por qué todos los medios de comunicación van a estar controlados por el Estado? Vamos a ver, ¿para qué creen ustedes? Cuando es un gobierno totalitarista. Porque él tiene el poder de todo, profa. Y entonces no le conviene. Pues no le conviene que hablen mal de su gobierno como tal, ¿no? Exactamente. O sea, es callar la comunicación, la información que pudiera llegarle a los ciudadanos, alguna protesta. Como veíamos en el video también, las protestas es algo que se prohíbe inmediatamente, pues porque se pueden unir más personas y bueno, al final termina ocurriendo hasta un golpe de Estado, qué sé yo. Entonces, controlo los medios de comunicación para que nadie hable mal de mi gestión, nadie alborote al pueblo. Aparte, controlo los partidos políticos para que no exista ningún otro que no sea el mío. La comida y la producción la hago yo mismo, Estado, o sea, yo con mis instituciones y de cierta forma voy regulando o voy prohibiendo o voy excluyendo a empresarios privados, sobre todo capitales extranjeros, porque no me conviene que en mi país los alimentos o las medicinas o todo este asunto esté dirigido por personas que no sean parte de mi gobierno, ¿no?
Entonces va como cercenando, va como encerrando a las personas para que no tengan otra opción, otra posibilidad de vivir en ese país, a menos que pues, esté alineado con ese partido y esté de acuerdo con esa forma de gobernar. O sea, la única forma de estar allí en ese país es que estés de acuerdo con los lineamientos que dicta el totalitarismo, que sería, en palabras más criollitas, el dictador. Entonces, es parte de lo que hacía Hitler, de lo que hacía Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Son los más... y Stalin en Rusia, lo que es. ¿Sí? Entonces, vamos, por acá les conseguí. Ok, entonces, como vimos en la tablita, decía Estado o gobiernos autocráticos, acá, que se clasifican en totalitarismos y autoritarismo. Entonces, vamos a entrar en qué es una autocracia. Autocracia proviene del griego autokrateia y es un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura, a veces incluso divinizada. Es decir, la figura esa, que es la que gobierna, es hasta divinizada. Eh, Ahí vemos frases como que es un comandante todopoderoso, un comandante supremo, un comandante eh, eh, o sea, nombrado por Dios, pues, es como un ángel, es como un Dios, cuyas acciones y decisiones no están sujetas nunca a ninguna restricción legal, ni externas, ni a mecanismos regulativos del control popular. Eh, la única amenaza que tiene un gobierno de este tipo es poder, la posibilidad de sufrir un golpe de Estado en algún momento. Sin embargo, pues ellos se protegen muy bien para que eso no ocurra. La monarquía absoluta y la dictadura son las principales formas históricas de autocracia, como una característica favorable del gobernante, teniendo alguna conexión con el concepto de falta de conflictos e intereses. En síntesis, la autocracia se encuentra definida por el poderío y supremacía, es decir, por encima de todos, de un solo individuo frente al grupo que gobierna. En este sistema, el individuo tiene la potestad absoluta de regular leyes y reglamentos a conveniencia, y sus seguidores atienden sus órdenes con ciego fanatismo. O sea, las personas que están siendo gobernadas por este autócrata, en este caso Hitler, que es el que estamos estudiando, eh, van a creer que él lo está haciendo pues de la mejor manera. Y sea cual sea, la decisión que tome, lo van a aplaudir y van a decir que está bien. Es decir, si Hitler hubiese dicho, bueno, cuando él dijo, había que atacar a los judíos, excluirlos, no comprarles, bueno, y los alemanes, bravo, está bien, o sea, así su idea de amor al prójimo, así su idea de amor al prójimo haya sido grande, no importa, la pisoteo, la guardo, la engaveto, porque el líder está diciendo que hay que hacer esto, ¿sí? A eso se refiere con ciego fanatismo. Entonces, dentro de esa autocracia tenemos el totalitarismo. Los elementos constitutivos o las características de ese totalitarismo son la ideología, el partido único, el dictador, el terror, son los elementos característicos. La ideología totalitaria proporciona una explicación indiscutible del curso histórico. ¿Qué es esto? Me preguntaría alguno, ¿qué es esto, profe? Una explicación indiscutible. Bueno, hay un refrán muy conocido que dice que la historia la escriben los ganadores o los que volvieron de la guerra, pues el que sobrevivió. Entonces, en este momento ellos, o el líder ese, es el ganador, es el que está en el poder, en el mando. Entonces ellos escriben la historia
o lo que está sucediendo históricamente en ese momento, lo escriben a su gusto y no se puede discutir. Y lo que está ocurriendo en el país es lo que ellos dicen y más nada. Porque por eso veíamos hace ratito, uno de los primeros ataques que realizan es a los medios de comunicación, para que no puedan exponer de otra manera la historia de ese país o de lo que está ocurriendo en ese país. Gracias a Dios, pues diría yo que en la época actual, para que llegue otro Hitler, se le haría un poco difícil debido a lo que son las redes sociales, ¿no? Sin embargo, pues el Internet también puede ser atacado, pero es un poco más libre que como era antes, porque nada más la televisión era el medio, o la radio era el medio de comunicación existente. Otro elemento. Durante el siglo XX, en la Alemania hitleriana y en la Rusia stalinista se presentaron regímenes de este tipo. Ya les mencionaba, Hitler en Alemania y Stalin en Rusia. Son los líderes que tuvieron regímenes totalitarios. Se presentan con regímenes de este tipo. Sobre bases sociales e ideologías diversas, se levantó una práctica política fundamentalmente semejante. Tenían semejanza. Esas semejanzas son de los regímenes totalitarios, son esas que fueron expuestas allí en el video de la receta, o sea, son patrones de conducta que se repiten. Por ejemplo, estas son, acá las nombro, un partido monopolista, o sea, un solo partido político. Cuando dijimos que en democracia lo que caracteriza a la democracia es que hayan muchos partidos políticos para que todos puedan expresarse, en el totalitarismo es un solo partido político. Tienen una ideología de transformar la sociedad, algo alterada, pero es su ideología. Poder absoluto de un solo jefe, siembran el terror sin precedentes, el miedo de la población, y en consecuencia, la destrucción de todas las líneas estables de distinción entre el aparato político y la sociedad. No hay estructuras políticas existentes. Ahí no estaría, como en una democracia, los tres niveles del poder, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, sino que la persona que manda, ella va, de repente siguen existiendo en teoría, en el papel, o por apariencia, pero en realidad a los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los manda es el líder que esté al mando. Por ejemplo, en Alemania Hitler o en Rusia Stalin. Por acá tengo otro videito, pero eso lo vemos más adelante. Y tenemos el autoritarismo, que es un régimen político que privilegia el aspecto del mando y menosprecia de un modo más o menos radical el consenso, concentrando el poder político en un hombre o solo en un órgano y restando valor a las instituciones representativas. Desde este punto de vista, los valores democráticos, el autoritarismo es una manifestación degenerativa de la autoridad y tiene una pretensión y una imposición de la obediencia que prescinde en gran parte del consenso de los subordinados y restringe la libertad. Diría yo, es un régimen político un poco más suave que el totalitarismo, pero al final se caracteriza también por la figura de un líder. Lo único que en este caso vamos a tener más presencia o más poder, incluso militar. Sería la característica fundamental de este autoritarismo. Entonces tenemos otro concepto muy importante a manejar en esta clase y para entender la diferencia entre un tipo de gobierno y otro tipo de gobierno, que es el gobierno. Es un conjunto de magistraturas públicas, es decir, de poderes, de labores públicos, encargadas de dirigir y orientar la acción del Estado hacia el bien común, decíamos al inicio, al bien común, a la calidad de vida de las personas, mediante el ejercicio de la soberanía. Eso es lo que es un gobierno.
Los gobernantes poseen el mandato de orientar y dirigir la acción del Estado. Ellos son los que van a ir dirigiendo, para lo cual disponen de la autoridad y la legitimidad para mandar y el poder para hacerse obedecer por la sociedad civil. Creo que fue en esta sección donde debatimos qué era legal y qué era legítimo. Bueno, entonces acá pueden ver que dice que el gobernante debe ser legítimo, es decir, la población debe reconocerlo como tal, como el gobernante, debe darle la legitimidad necesaria para poder que sea obedecido en sociedad, además del respaldo jurídico que es la legalidad, tener legalidad porque fue electo según las leyes, según la votación, y tener legitimidad porque las personas del pueblo lo consideran, lo respetan como el presidente. El gobierno recae esencialmente en el poder ejecutivo. El poder ejecutivo está formado por el presidente de la República y sus ministros. Su principal función consiste en conducir los intereses de la nación a través de la dirección del Estado para el logro de sus fines. Entonces, ¿cuál es la finalidad de ese poder ejecutivo? Dirigir la nación, llevar el volante, así como en un automóvil, usted tiene una gran gandola y va a ir a entregar una carga. Y entonces, la responsabilidad de llevar ese volante está sobre los hombros del presidente y su equipo de ministros, que serían como los ayudantes ahí del viaje. Y el detalle es que las personas que están en el sitio donde va a entregar usted la carga, están esperando esa comida. ¿Para qué? Para tener un bienestar común y una mejor calidad de vida. Entonces usted tiene que llegar y llegar con la carga completa al sitio. Eso es un gobierno. Un gobierno es un gobernante. Otras funciones son la administración del Estado y la implementación de políticas públicas. Allí vemos nuestra materia reflejada. Políticas públicas. Entonces, además de que el gobierno debe llevar las riendas, también debe saber administrar el dinero con el que se cuenta y aparte debe decidir qué políticas públicas se van a aplicar que logren ayudar a mi nación a mejorar. En el caso de nosotros los criminólogos, vamos a participar, a estar incluidos en todo el tema de implementación de políticas públicas, en específico de seguridad ciudadana, o políticas públicas criminológicas, o políticas públicas anticriminales, como les quieran llamar, pero esa va a ser nuestra labor. Y por eso es que es tan importante, jóvenes, que entendamos primero esto, qué es el gobierno, qué es una nación, qué es un Estado, cuáles son los tipos de gobierno existentes, porque si no, al momento de llegar a diseñar políticas públicas, pues vamos a estar quebrados, no vamos a saber sobre la teoría que nos va a dar el sustento para diseñar una correcta política pública. A ver por acá. Ok, entonces tenemos que en democracia debemos saber o manejar dos conceptos, qué es la república y qué es la democracia. Entonces tenemos la república, es una forma de organización del Estado donde las autoridades duran, miren lo que caracteriza a la democracia, ¿no? Duran un tiempo determinado en sus cargos. Ese tiempo determinado es el que está establecido en la Constitución. Si es un periodo presidencial de 6 años, son 6 años que esa persona va a durar ahí. Esa persona no va a llegar cuando se cumplan los 6 años a decir, no, yo me quiero quedar 4 años más, o 6 años más y listo. Saco un decreto y me quedo. No, porque entonces sería ya un gobierno totalitario. Tiene que ir a elecciones y si lo hizo bien, la gente vuelve a votar por ti y te reelige. También hay un elemento muy importante. Algunas constituciones no permiten la reelección continua, es decir, tendría que entregar a otra persona, ir a elecciones
y si dentro de los próximos 6 años quiere volverse a lanzar como candidato y volver a competir, puedes hacerlo. Hay otros países que sí permiten la reelección continua, que puede lanzarse otra vez como candidato y si gana, sigue ahí y así. Los representantes deben ser electos por el pueblo, el gobernador, el presidente municipal, el concejal, el parlamentario, todos deben ser electos por el pueblo. Tiene unos principios, una república tiene participación ciudadana, separación de poderes y búsqueda del bien común. ¿Sí? Entonces tenemos que la república va a ser la forma de organización del Estado. Por otro lado tenemos la democracia, que es el sistema de gobierno donde el poder recae sobre el conjunto de los individuos, quienes lo ejercen participando en los asuntos públicos. Es una forma de gobierno en la que los ciudadanos gozan de libertad y de igualdad de derechos. Lo que caracteriza a la democracia es eso, la libertad y la igualdad en los derechos. No importa si usted es más blanquito o si usted es más negrito, si usted tiene más plata que el otro, si usted es más joven o más viejo, no importa. Todos tienen derechos y libertades. En cuanto a los tipos de democracia, tenemos que hay y una representativa. Eso lo veíamos también en el primer video. La democracia directa, que es yo voto por ti, la democracia representativa es yo voto por ti y tú tomas las decisiones de ahí en adelante. Simplemente estoy eligiéndote y te estoy dando ese poder para que decidas por mí, con mi voto ciudadano. Y muchas personas lo hacen y al final esa persona es la elegida y es la que los va a representar. Y hay una democracia que es directa o participativa, que es aquella que se ejerce con parlamentos comunales, reuniones de asociaciones de vecinos que son los que deciden qué se va a hacer, qué no. Luego ellos simplemente firman, revalidan y mandan a la autoridad del Estado o del municipio. Por lo general, hay gobiernos que dicen, bueno, en mi país la democracia es participativa, pero en realidad la parte de la representatividad tiene mucha fuerza. En realidad la persona elige un gobernador, un alcalde, o un concejal o un parlamentario, y al final después esa persona es la que va a estar eligiendo. Muy pocas veces se logra de verdad una democracia participativa y directa por parte del pueblo. Ok, acá ahora sí podemos ver este material. Quiero que lo vean, jóvenes, porque es parte de lo que es la prueba de ingreso que le hacen a los estudiantes para entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces me pareció interesante porque una de las clases que les aplican para ingresar, o uno de los exámenes, es sobre este tema del totalitarismo. O sea, ellos evalúan si el joven conoce qué es totalitarismo o si no lo conoce, ¿no? Entonces yo dije, bueno, es interesante porque es una de las universidades más renombradas de... Ok, bueno, entonces allí veíamos cómo se fue estructurando, ¿no? Stalin en Rusia, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, e incluso allí el video le agrega dos más en España, y no recuerdo ahorita el otro, pero quería que vieran cómo se fue estructurando, ¿no? Lo que es la expansión de regímenes totalitaristas, que de paso otro de los problemas que estos regímenes tienen en sí es que a medida que van surgiendo, van agarrando fuerza y pueden expandir su territorio. Es una de sus grandes metas, de hecho, expandir su territorio hacia los países que están a sus lados.
bien sea apoyando a un líder allí o el mismo líder de acá intentando pues invadir territorio y hacerse del mando allí en en esos otros países. Eh, como les decía, quería que vieran ese video porque pues forma parte de los conocimientos generales que debe tener un estudiante para una prueba de ingreso universitaria, imagínense eso. Entonces, es importantísimo que lo manejemos. Y sobre todo nosotros, ¿por qué? Repito, porque la intención de esta asignatura es eh, diseñar políticas públicas. Y para diseñar políticas públicas hay que entender cómo se mueve la política. ¿A qué me refiero con regímenes políticos? ¿Qué tipos de regímenes existen? Hay monárquicos, democráticos, autocráticos, dentro de los cuales se encuentra el totalitarismo, que es el que nos ocupa el día de hoy. Vimos que la democracia, sus características principales es la existencia de muchos partidos políticos, libertad de expresión, por lo tanto libertad en los medios de comunicación, la posibilidad de voto directo y secreto, la posibilidad de que existan igualdades y libertades, igualdad de derechos y libertades públicas, políticas para los ciudadanos. Mm, hay constantemente elecciones para renovar los representantes políticos, es decir, no es que eh, el, no es que el representante político se va a elegir y allí va a durar hasta tiempos indeterminados. Entonces, eh, es básicamente lo que quería explicarles el día de hoy. Tengo acá unas preguntas generadoras eh, de las cuales voy a elegir, a ver, es posible. Ajá, voy a elegir tres. Estas tres preguntas, vamos, escuchen bien lo que vamos a hacer. Las tres primeras preguntas dice. Primero dice, los conceptos analizados anteriormente pueden ser aplicados a la institucionalidad política de nuestro país, en este caso en México. Eh, entonces les voy a aplicar las primeras tres preguntas que están allí en un pequeño foro de Classroom, se las voy a dejar en el Classroom y ustedes pues me las contestan. Intenten hacer, eh, responderlas con su opinión. Pueden investigar, obviamente, ¿verdad? Porque tienen que investigar algún detallito allí, no les voy a decir qué es. Eh, pero intenten explicarlo más con sus palabras que un copia y pegue de internet, muchachos, por favor. ¿Sí? Les aseguro que va a ser más valorado si yo veo que tiene los errores normales de una redacción propia, a que si yo le veo palabras pomposas allí que yo vaya a imaginarme que ustedes ni siquiera se imaginan. Entonces, le voy a dejar tres preguntas. ¿Qué regímenes políticos se han aplicado a lo largo de su historia en México? Es una pregunta sencilla. Regímenes políticos. Después de ver la clase de hoy ya saben cuáles son los tipos de régimen. ¿Podría existir más de una nación dentro del Estado mexicano? Pregunto. ¿Y por qué es posible afirmar que en la actualidad México es un país democrático? Son tres sencillitas para que la actividad de este tema la hagamos ahí directamente online, sin hacer otro documento de PowerPoint, de Word, nada. Solamente va a responder estas tres preguntas ahí mismo en el Classroom. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, maestro. Sí, maestra. Sí, maestro. Listo. Entonces nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta Chaito. mañana. Adiós. Chao. Mañana. Profe, yo entré algo tarde a su clase.
Ok, dime tu nombre, que ya cerré aquí la computadora y lo veo desde muy pequeñito aquí. Estefanía. Sí, Ah, Morales Morales. Morales, Morales, ok. Listo. Perdón. Listo, Estefanía. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana sí entro. Ok.